Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology y hoy tenemos un coloquio astrológico. Conmigo me acompaña el astrólogo tradicionalista español, el señor Albert Masneu. Albert, ¿cómo está hoy? Pues encantado, que en unas condiciones muy favorables, muy cómodo y con muchas ganas con muchas ganas de charlar contigo. Precisamente. Bueno verlo nuevamente. En este video lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una pequeña conversación y vamos a tratar de hacer una serie de estos videos. Y hoy vamos a hablar respecto al Sol. ¿Qué es el Sol? ¿Para qué funciona? ¿Cuál es su importancia? Y obviamente, como estábamos hablando anterior a que empezáramos a grabar, el Sol es un planeta que engaña, ¿verdad? Porque el Sol, pensamos, el Sol, pero realmente el Sol es de suprema importancia, ya que pues, es la estrella central, desde el punto de vista heliocéntrico, es el centro del sistema solar, y desde el punto de vista ptolomaico geocéntrico, es la esfera media, o sea, que tiene un punto central, funge como un eje para el resto de los planetas. Y no sé, o sea, ¿qué impresiones tiene para empezar este coloquio? O sea, ¿qué podemos hablar del Sol? ¿Cómo podemos abrir este tema de Helios, de Suryadeva, de la Aditya, creo que se llama Shamash en la astrología de Babilonia, y curiosamente es el hijo de la luna en la astrología caldea, que es curioso, pero nada. Bueno, la consideración de hijo de la luna es algo que está es en la manera en la que yo percibo la forma en que el Sol y la luna se interpenetran, que es una manera un tanto heterodoxa de considerarlo, aunque creo que está implícita en toda la tradición de la astrología tradicional. Sí es un factor al que podríamos asociar el hecho de ser hijo de la luna. Claro. Por encima de todo, el Sol, tú estabas comentando que dentro del sistema heliocéntrico, el Sol es el centro del sistema, el centro físico del sistema, y sin embargo, dentro del sistema ptolemaico, dentro de todo el esquema tradicional de la astrología, ¿de acuerdo? Pues es el centro metafísico. O sea, en el sentido de que es la fuente de luz, es el factor performador, es logos espermáticos y es el factor de formación que opera sobre la sustancia potencial, lo que representa el envoltorio y la sustancia sublunar, que es donde la vida prolifera, donde la vida prospera, ¿no? Entonces es el factor formativo que lleva la potencia al acto, ¿no? Y de alguna forma quien actualiza lo que está implícito dentro del sustrato, de la sustancia en un sentido aristotélico que representa la luna. Bueno, y por encima de todo, nosotros que tomamos el zodiaco trópico como el zodiaco por el que nos regimos, pues hay que darnos cuenta de que nosotros iniciamos de cero de Aries en ese punto convencional en el cual la luna, el sol y el día tienen el mismo número de horas, ¿no? Ese es el cero de Aries. Y bajo esas condiciones es el inicio del periplo solar con los efectos que tienen en las estaciones, en los ciclos de la naturaleza y en la manifestación de los eventos a un nivel sublunar. Claro, el equinoccio vernal, claro. Y muchas personas claro. que practican sideral, y esto es uno de los argumentos por el cual yo uso tropical, es que las características de los signos de por sí son características que dependen del Sol y por ende dependen del zodiaco tropical. Y como usted menciona, que es muy curioso, el Sol siempre está ligado a la Luna, las luminarias siempre están ligadas en una manera intrínseca, porque son una categoría de planetas en la astrología. Mencionamos lo de Babilonia, en la astrología védica, pues en el gabinete estelar, Suryadeva es el rey y su consorte, Chandradeva es la reina. Y como usted menciona, sí. El logos, ¿cómo fue que lo llamó? El logos logos espermáticos. Espermáticos, exacto. Y cómo la luna... La luz, la primera emanación divina, o sea, la primera forma en la que Dios se manifiesta a través de la luz, y además es muy poético y muy bello la manera en que lo explican los astrólogos árabes, por un ejemplo, ¿no? Claro. O sea, el vaso, o como tú le llamas, el tabernáculo del reflejo, Ajá. que es la luna, de acuerdo, percibe
el rayo solar, o sea, el fluido solar, y el fluido solar vibra a través de su densidad, y a través de esa densidad potencial, pues se actualiza lo que la Luna tiene en su memoria, ¿no? O sea, lo que hay en la Luna, que es un factor creativo espontáneo, ¿vale? Que brota a partir del estímulo del rayo solar, la emanación lumínica, ¿no? El neuma, ¿no? Claro, y es como la esfera sublunar, que todo ocurre en la esfera sublunar, o por lo menos todo ocurre en el sentido humano concreto de los 4 elementos. Cómo la misma esfera sublunar es como un vientre femenino, y cómo esa energía bueno, que baja desde la prima causa y por las esferas y entra por el Sol, bueno, primero va por Saturno, Júpiter, el Marte, y después el Sol en el orden caldeo, y después llega al mundo sublunar como si fuera el vientre donde estamos nosotros, los humanos y las criaturas. Y es muy curioso cómo siempre el precepto masculino se ha asociado al Sol y cómo el precepto femenino siempre se ha asociado a la Luna. Y me imagino que vamos a hablar de la Luna cuando toquemos el tema de la Luna, pero es intrínseco hablar de la Luna cuando estamos hablando de la luminaria. Y es muy curioso ver que en casi todas las tradiciones, creo que son muy pocas, pero casi todas las tradiciones que yo conozco, el Sol siempre ejerce un principio masculino, un principio viril, por lo menos siempre hay en asociación más o menos con Marte, también este principio de fuego, que son planetas Pita. ¿Cómo podemos asociar esta característica del fuego y del calor a la característica pues, solar de esa estrella que es un planeta, o sea, de esa fuente de energía? Y cómo esto siempre se asocia a Dios de alguna manera, o sea, o a alguna figura monárquica, como un rey, como una cabecilla de Estado. O sea, es bien curioso cómo el Sol automáticamente captura todos esos significantes. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que el calor es una condición necesaria para la proliferación de la vida. Claro. Pero es un factor de respuesta lunar. Como todas las cualidades primarias, tanto activas, el calor como el frío, como las cualidades pasivas, la humedad, la sequedad, son una respuesta por parte del medio energético, o por llamarlo así, a la sustancia, de la potencia, la virtualidad que encierra el orbe sublunar. Y por lo tanto el calor es una respuesta al estímulo del Sol. De alguna manera, lo que hace el estímulo del Sol es provocar una vibración, ¿de acuerdo?, dentro de ese medio energético, lo que provoca una manifestación a través de ese estímulo, ¿no? Entonces, decía Kepler, ¿vale?, que la luz del Sol no es en sí caliente, es caliente en el momento en el que filtra, ¿de acuerdo?, un medio que es denso y que le ofrece resistencia. Entonces, a través de esa resistencia es como surge, es como emana el calor, ¿de acuerdo?, y esa condición que mezclada con la humedad de la Luna, que es preponderantemente húmeda, lo mismo que el Sol es preponderantemente cálido, pues surge el principio jupiteriano, ¿vale?, que es el principio de calor y la humedad, que es el principio generador, es el principio multiplicador, de la misma manera que el principio saturnino es el principio corruptor, ¿no? Con lo cual, para entender la polaridad entre el Sol y la Luna, hay que entender también la polaridad entre Saturno y Júpiter, en cuanto al principio generador, en cuanto al principio corruptor, ¿no?, que están implicados dentro de esa interacción que la luz, como factor formativo, como factor actualizador, provoca en el medio lunar sustancial, de acuerdo a esa reacción en cadena que denominamos vida, ¿no? Y a través de esas cualidades primarias, pues los diferentes niveles de manifestación de la materia, el sólido, el húmedo, el airoso y el radiante, ¿de acuerdo?, pues tenemos todas las cualidades sublunares que determinan la materia de la que están hechos los entes corruptibles, ¿no?, y los seres vivos. Y por encima de todo, hasta donde sabemos, y desde el punto de vista de la astrología tradicional, la vida es algo que ocurre bajo la protección de esa envoltura, que supone la Luna como última esfera, ¿no? Entonces, ¿qué representa el Sol? El Sol representa ese factor actualizador de esos potenciales que están implicados, que generan un orden explicado a partir de ese orden implicado, que es la Luna, y por lo tanto es la vida un factor de respuesta al estímulo de la luz y al estímulo de la primera emanación de la divinidad, ¿de acuerdo? También decían los antiguos que todas las luces del cielo son luces reflejadas del Sol. O sea, los antiguos solían decir, ¿de acuerdo?, que hasta las estrellas fijas, ¿de acuerdo?, son la naturaleza en su brillo del Sol.
Wow. Con lo cual hay ahí la comprensión muy evidente de que las estrellas fijas se encuentran en el último orbe, ¿de acuerdo? Son análogos a la condición del Sol, que son hermanas del Sol en ese aspecto, y que la cualidad de la luz de las estrellas del firmamento es una cualidad análoga a la cualidad del Sol, estableciendo una diferencia significativa entre las estrellas que son errantes, planetes, que tienen su propio movimiento que podemos observar en el cielo, ¿de acuerdo? Y lo que son las estrellas fijas y el Sol, como si fueran dos tipos de factores de emisión de luz, ¿no? Un factor de emisión de luz reflejo y un factor de emisión de luz pues directo, ¿no? Entonces, hay que entender bajo ese principio que el Sol es el factor dinamizador y la Luna representa el factor estático que a través de una virtud creativa, ¿de acuerdo? Espontánea, genera pues, las diferentes formas en las que se manifiesta la vida. Pero Claro. evidentemente todo eso procede de la luz que nosotros observamos. Cuando tú estabas hablando de la regencia del Sol, ¿de acuerdo? Pues el Sol en ese aspecto es el que establece todas las jerarquías dentro de la carta, ¿no? Y ya lo veremos. Como tú estabas comentando, nosotros usamos el sistema trópico, que es la memoria que conserva el medio lunar de todas las fases que atraviesan su periplo el Sol a lo largo del año. Y también, cuanto a la fuerza de los planetas, algo que tiene muy olvidado la astrología contemporánea son los ciclos celíacos, los Definitivo. ciclos sinódicos de los planetas. Y todo eso pues, está establecido de acuerdo por la figura regente, pues, que es el astro rey. Claro. Y ahí ya estamos tocando la punta de este iceberg en términos de la importancia del Sol y pues, del tema vasto que abarca el tema de la estrella. Y tomando en cuenta lo que usted mencionó, la idea de que el Sol es un dínamo y la Luna recibe, hasta cierto punto son los preceptos básicos a través de los cuales los astrólogos pueden determinar que el Sol es masculino y la Luna es femenina, o por lo menos desde el punto de vista tradicional, contemporáneo, porque me imagino que de la astrología moderna, pues ya se está desarrollando hasta una cosa que se llama astrología queer, no sé si lo he escuchado, donde están tratando de cambiar los géneros y todo, pero desde el punto de vista tradicional, el precepto masculino es el que inicia, el que penetra, el que lanza, el que crea, y el principio femenino es el que acapara, el que absorbe, el que recibe. Y sin duda alguna, el Sol tiene esa cualidad de dínamo, como mencionamos, es intrínseco para definir a los signos cardinales, los fijos, los duales, porque ese es básicamente el proceso del Sol en relación a las estaciones, obviamente desde el punto de vista del hemisferio norte, pero más allá de eso, desde un punto de vista científico, ya poniéndonos un poco más progresistas y modernos, toda la vida surge del Sol. O sea, la luz solar crea, o sea, manda calor a la Tierra, y si lo vemos desde un punto de vista evolucionista, pues eso creó la sopa en el océano que crea los microorganismos, pero a la misma vez la luz provee fotosíntesis a las plantas proveen alimentos a los animales proveen alimentos a otros animales, y esos animales proveen alimentos a otros animales, y así por el estilo. Ese es el ciclo de la vida, el ciclo de la cadena alimenticia, y todo, en esencia, empieza con el Sol, que es el centro, que es el dínamo, tanto desde un punto de vista geocéntrico como desde un punto de vista geocéntrico. Y como usted mencionó, los ciclos sinódicos son de suma importancia porque a través del Sol es que entendemos lo que es el movimiento retrógrado, el movimiento estacionario, el movimiento directo, entendemos que es combustión, entendemos que es estar bajo los rayos del Sol, entendemos que es Cassini, obviamente desde las diferentes definiciones a través de las diferentes escuelas y todo eso. Pero vamos a empezar con ¿cuál es la importancia de los ciclos sinódicos para aquellos que no sepan? O sea, si podemos resumir y abundar en ese tema un ratito aquí. Bueno, antes me gustaría hacer una Sí, puntualización. O claro. sea, la vida tal y como está de alguna manera implícitamente, tal y como está implícitamente significada por este modelo metafísico que coloca el Sol en el centro del sistema como emisor de luz, es básicamente una respuesta. Es básicamente una respuesta a contemplación. Es una respuesta a contemplación al principio activo, ¿no? Entonces, la vida es una respuesta y, por lo tanto, procede a un principio pasivo, ¿no?
Entonces, desde un punto de vista, desde un punto de vista estricto, desde un punto de vista aristotélico, ¿de acuerdo? No estaríamos hablando tanto del Sol como un principio masculino o de la Luna como un principio femenino, sino del Sol como un principio activo y de la Luna como un principio pasivo. Y la fuerza proviene de la luz, proviene del Sol, y el poder emerge de la Luna, de la respuesta de la Luna a la contemplación de esa acción, que es una acción expansiva, ¿de acuerdo? Y que vive ese proceso de engendrar, que hace que la Luna conciba. La diferencia que hay entre engendrar y concebir, ¿no? Sol engendra, la Luna concibe, ¿vale? Y en ese aspecto también quisiera hacer hincapié en la célebre noción de género, porque el género es una categoría aristotélica, ¿de acuerdo? El principio generador, o sea, el género, ¿de acuerdo? Proviene del Sol. La Luna no tiene género. La Luna determina las especies. Esto es, la Luna determina la diversificación. Con lo cual tenemos un único género, ¿vale? Que tenemos dos polaridades, una polaridad pasiva, potencial, y una polaridad activa, dinámica. Y en ese sentido no tiene no procede, ¿de acuerdo?, a hablar de género masculino, a hablar de género femenino. O sea, somos un solo género con dos polos. Un polo que es un polo activo y un polo que es un polo pasivo. Un polo que es un polo poderoso, ¿de acuerdo?, que tiene virtud, que es la Luna, y un polo que tiene acción o capacidad de generar una respuesta, que es el polo activo. Tenemos un polo activo y un polo pasivo. Y eso lo vemos en todos los imanes. Uno puede partir un imán en muchísimos trozos, ¿no? O sea, cada uno de los trozos va a tener dos polos. O sea, que vamos a encontrar dos polos en cualquier forma de vida. O sea, en ese sentido, sí hay una cierta analogía con la concepción queer, ¿no? O sea, todos somos masculinos y femeninos. Claro. O sea, en el sentido de que todos tenemos unos potenciales y todos tenemos capacidad para generar una respuesta en los potenciales, en el potencial de los demás, ¿no? Claro. O sea, todos somos soles para otros y lunas de todo lo demás, ¿no? Claro, y también se extrapola... Estamos en contemplación de la efigie divina y en contemplación de la luz. Y nosotros expandimos ese principio a partir de nuestras virtualidades. Entonces, somos soles para otros y somos lunas para lo que nos envuelve. Y también eso se extrapola al principio mágico del triángulo mágico de que, pues, de la madre y el padre sale el hijo, o sea, de la idea de que todos tenemos esa energía femenina y masculina. Y como usted dice, sí, y tengo entendido que, y corríjame si estoy mal, hay unas categorías aristotélicas para definir a lo que es femenino y masculino, de derecha es masculino, izquierda es femenino, noche es femenino, día es masculino. Eran unas categorías, eran como 10 categorías o... En la física se han mencionado y en general es un lugar común que la metafísica aristotélica, la metafísica helenorcista, ¿no? Exacto. Entonces hay una dualidad entre materia y forma, pero por encima de todo hay un principio que es la sustancia, ¿no? La sustancia, de la sustancia emerge la forma y el requerimiento de la forma es tener una materia, con lo cual primero la sustancia se convierte en forma a través del estímulo, del principio radiante, ¿de acuerdo? Y es la forma la que convoca la sustancia. Es, por decirlo de alguna manera, cuando tenemos un código, ¿de acuerdo?, se produce un proceso de acumulación, ese proceso de acumulación, que es un proceso de atracción, ¿vale?, frente al principio de repulsión, que representa la forma como manifestación, genera la consolidación de la materia, genera la materia, ¿no? La materia prima. Entonces hay que diferenciar sustancia de materia, porque la materia es una respuesta de la forma, de acuerdo a la emisión de la sustancia. Y en ese sentido, el Sol es el factor desencadenante de ese proceso. Veo. Y en ese sentido, el Sol es un factor activo, en sí mismo carente totalmente de poder, o sea, en el sentido de que carece totalmente de virtualidad. La virtualidad aporta, de acuerdo a esa sustancia, que es una sustancia primordial, en la cual todo está en un estado, en términos místicos, de preesencia. Está presente, la Luna está presente. Mientras que de alguna manera todo lo que es la materia, a partir de la manifestación de la presencia y radiación de la forma fenoménica, ¿de acuerdo?, pues genera un principio de condensación, y ese principio de condensación, que es la materia, ¿de acuerdo?, es ausencia de luz, con lo cual la materia es ausencia de luz y la materia, por lo tanto, es Saturno. Veo. Pero por encima de todo,
En el momento en el que experimentamos la intersección entre la esfera del neuma y la esfera de Sige, que es el alma representada por la luna, tenemos un principio de intersección, tenemos un principio activo y luego tenemos un principio pasivo. Y en el centro se genera calor y humedad, que es lo que representa Júpiter. Pero por encima de todo, Júpiter representa esa désica piscis que queda entre esas dos esferas. El punto superior es el nodo ascendente, el punto inferior es el nodo descendente, ¿de acuerdo? Y como punto central a través del cual se establece la esfera inferior, que es la esfera de lo inerte, la esfera de la materia, ¿de acuerdo? Queda partida la désica piscis en dos sectores, y el hijo es el sector inferior, ¿no? Está representado por Mercurio, ¿no? Y tenemos la polaridad Júpiter-Mercurio, donde Mercurio es el hijo y es andrógino. Y en la astrología védica... Tenemos el principio de andrógino es el principio mercurial, que es el hijo, ¿no? Correcto. Es el hijo que participa en la naturaleza del padre y de la madre. Ok, Albert, vamos a volver acá porque esa parte nos tomó mucho tiempo. Volvamos al Sol. Estamos hablando de Mercurio y de Júpiter. Sí. En la astrología védica, Mercurio también es andrógino y es el hijo de Júpiter, irónicamente. O sea, y a la misma vez fue el hijo de Júpiter ilegítimo con la Luna. Pero volviendo al Sol, y esa parte fue bastante tiempo explicando algo secundario, volviendo al tema del Sol, en términos de los ciclos sinódicos y corríjame si estoy mal, pero la cuestión del movimiento de los planetas en relación al Sol, eso sería dignidad accidental, ¿verdad? En términos si está retrógrado, directo o está estacionario. Bueno, ahí hay que establecer dos planos importantes. O sea, un plano inmundo, ¿de acuerdo? Un plano tal y como se manifiestan esas potencias, esas fuerzas planetarias dentro del nivel infralunar, lo que llamaba Aristóteles el medio sublunar, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver con la cercanía o lejanía de los factores planetarios a los ángulos, claro. ¿de acuerdo? Y luego lo que es en sí el ciclo sinódico de los planetas. El ciclo sinódico de los planetas establece el ciclo en relación al principio vital, que es el Sol, de cada uno de los planetas. Tenemos planetas superiores, son Marte, Júpiter y Saturno, que son los que tienen posibilidad de oponerse al Sol, que tienen un ciclo vital. Ese ciclo vital es un ciclo vital que va desde la conjunción con el Sol, ¿vale?, hasta la oposición. En ese primer ciclo estamos hablando de una fase vital que se corresponde con las fases de la vida. Y luego tenemos un ciclo que es el ciclo que va desde la oposición hasta la conjunción, ¿vale?, que es un ciclo infernal, un ciclo de inframundo, ¿no? O sea, que es como la fase oscura, ¿de acuerdo?, de ese proceso. Desde el punto de vista de la astrología helénica, esa fase sinódica superior, ¿de acuerdo?, que se corresponde con el sextil superior, con la cuadratura superior, con el trígono superior y con la oposición, esa fase representa las diferentes fases de la vida en la Tierra. Y lo que representa, lo que va desde la oposición nuevamente hasta la conjunción, representa el nivel de regeneración o de recapitulación que lleva el planeta a través de un ciclo vital que tiene unas características diferentes, a través de su trayecto por el Tártaro, una vez más al origen, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que nosotros observamos es que la vitalidad es cedida por el Sol en función de ese movimiento, cuando estamos hablando de los planetas superiores, que hay que hacer hincapié en que son planetas bastante más lentos que el Sol. Claro. Con lo cual, esa sensación que nos produce que Marte se está separando del Sol hasta que llega al punto del medio cielo, si el Sol lo colocamos en el ascendente, es el punto de cuadratura superior, es el punto de plenitud del planeta, en donde ejerce un poder que le permite ejecutar su propio programa, ¿de acuerdo? Principio de emancipación, principio de plenitud, ¿vale? Es una noción aparente. O sea, en realidad es el Sol el que le ha entregado la posibilidad al planeta de colocarse en ese sitial, ¿no?, el sitial de medio cielo. Claro. Respecto a la posición del Sol, que no debemos olvidar, que todos los días pasa por el ascendente. Cierto. Y a la misma vez cuando usted... Entonces, los ciclos sinódicos de lo que nos informan es de la vitalidad del planeta, es del momento vital del planeta. Con lo cual tendremos un planeta que se encuentre bajo los rayos del Sol en su etapa infantil, una etapa juvenil que llegaría hasta el sextil, ¿de acuerdo? Una etapa de juventud hasta la madurez,
Trígono. ¿de acuerdo? Que llegaría hasta la cuadratura superior, Cuadratura. y luego una etapa de dulce declinar, apoclima, ¿de acuerdo? Que llega hasta la primera estación, que es el trígono. O Y sea, después la el oposición. el trígono es cuando el planeta está detenido. Y luego se produce un proceso que nos explica por qué, ¿de acuerdo? Hablan los antiguos solamente de aspectos conocidos, los aspectos clásicos tolemaicos, ¿de acuerdo? Porque la fase, ¿de acuerdo?, del ciclo sinódico, que se corresponde desde los 120 grados hasta los 180 de la oposición, se corresponden con el inicio de la retrogradación o la retrogradación lenta, mientras que la retrogradación rápida coincide con la oposición exacta de cualquiera de los planetas que conforman el ciclo superior. Aquí estamos hablando de los planetas superiores. Claro. Estamos viendo que es el Sol quien entrega esa virtualidad. Claro. A través de su movimiento, que es una moción dinámica, es una moción dinámica en donde el principio activo es el Sol y el planeta es un principio pasivo que refleja la luz del Sol. Claro, y las personas tienen que tener en mente que cuando usted menciona que el planeta regresa al origen, a lo que se está refiriendo es que el planeta se vuelve combusto, se vuelve invisible, o sea, está volviendo de nuevo a estar bajo los rayos del sol, va al inframundo literalmente para luego ascender y resucitar y comenzar el ciclo nuevamente. Sí, pero que el ciclo de inframundo es lo que va desde la oposición hasta Correcto. la conjunción. O sea, vamos a tener un trígono, una cuadratura, un sextil, y vamos a tener luego la entrada en rayos, la combustión y nuevamente el proceso de Cassini, es el proceso de nacer. O sea, nosotros nacemos en la gracia de Dios, ¿no? Claro. O sea, nosotros nacemos en la gracia de Dios significa en el corazón del Sol. Amén, amén. Y a la misma vez, cuando el sol está combusto, pues no se ve, está invisible. Muchas veces en los textos antiguos pues se le dice que está invisible literalmente, y por eso es que muchas veces las connotaciones astrológicas de un planeta combusto es que hay elementos que van a estar invisibles ante los demás porque el sol los oculta. Y muchas veces se hace esta analogía de sencillamente desaparecer y después volver a resucitar, y a eso me refería en términos de la combustión. Y muchas personas no saben esto, pero los ciclos de retrogradación, y de estar directo y el término breve en que un planeta está estacionario tiene que ver con estos ciclos sinódicos, tiene que ver con la relación de los planetas a el Sol. Y hay una relación de los planetas superiores o exteriores, que obviamente son las esferas superiores, como usted mencionó, Marte, Júpiter y Saturno, y hay otro ciclo que aplica a los planetas interiores, a excepción de la Luna, que son obviamente pues Júpiter, mira a mí, Venus y Mercurio, donde hay dos tipos de conjunciones, una superior y una inferior con el Sol. Y si quiere abundar respecto a ello, porque muchas veces la gente olvida que en las cartas horoscópicas, pues Mercurio nunca está más de 28 grados del Sol y Venus nunca está más de 48, si me equivoco. 48. Ok. O sea, bueno, hay aquí una anécdota, ¿vale? Que no es una anécdota porque tiene un significado simbólico claro. un significado simbólico muy señalado. Es el hecho de que cuando Venus se encuentra en el signo, en su máxima elongación, 48 grados, se encuentra a 12 grados de establecer un aspecto partil, un sextil, ¿de acuerdo? Y la tradición consideraba que Venus se encontraba en sextil. Cuando un planeta se encuentra a 2 signos de distancia del factor que tomamos como punto de referencia, en este caso el Sol, ¿vale? Pues está en un aspecto de amistad media. Y lo que media entre Venus, o sea, entre el contacto, entre la posición de máxima elongación de Venus y lo que sería la aplicación por cuerpo con el Sol, es exactamente una jornada lunar. O sea, lo que falta es precisamente la Luna para que se pueda producir una conexión. Pero por encima de todo hay que ver y hay que señalar que ninguno de los planetas interiores puede perfeccionar ningún aspecto con el Sol. ¿Cómo fue otra vez? Disculpe, ¿qué dijo? Que ninguno de los planetas interiores, o sea, Mercurio y Venus, no van a perfeccionar ningún aspecto con el Sol. Cierto, no pueden. Esa condición es muy significativa porque cuando nosotros estamos hablando del Sol, no estamos hablando únicamente del Sol, estamos hablando del Sol y sus satélites. O sea, estamos hablando del Sol, Mercurio y Venus. Aunque, pero Venus como si fueran... Venus puede hacer sextil con el Sol, ¿no?
Sextil puede hacer sextil en relación por signo. O sea, por las cualidades primarias de los signos en los que se encuentran. Por ejemplo, en mi carta Venus se encuentra en Escorpio, el Sol se encuentra en Capricornio, hay un sextil por signo, pero no hay un sextil por aplicación. Esto no va a llegar nunca a 60 grados, faltan los 12 grados correspondientes. Cierto, correcto. Y por lo tanto vamos a tener, en mi caso, una Venus luciferina, ¿de acuerdo? Una Venus oriental. Y el hecho de hablar de Venus oriental, ahí estamos hablando de la importancia que tiene el Sol, que le entrega esa virtud a Venus para manifestarse de manera pues preponderante, cuando realmente lo que le gusta a Venus en un planeta por la noche nocturno, de acuerdo, es ser estrella nocturna, o sea, ser no luciferina, de acuerdo, sino estrella vespertina. Claro. Es muy bonito eso. Cuando estábamos hablando de ciclos sinódicos, la cantidad de significados y de vocaciones que son muy plásticas, ¿de acuerdo? Que tienen una relevancia importantísima en el análisis clásico de natividades y que tiene una importancia también muy, muy grande en el análisis de cartas horoscópicas horarias. Y bueno, también las elecciones y en general toda la práctica, ¿no? O sea, los ciclos sinódicos son la herramienta principal, es por donde se empieza a interpretar una carta. Y tengo entendido... Claro, eso es el Sol, eso es el Sol, o sea, ahí no hay más. Y tengo entendido que los planetas interiores, corrígame si estoy mal, son los únicos planetas que pueden estar retrógrados y combustos a la misma vez, ¿correcto? Que pueden estar retrógrados y combustos a la misma vez. Claro, los planetas superiores no pueden. Y un truco bien fácil para aquellos que no sepan, cuando hay un planeta que está en oposición al Sol exterior o superior, Marte, Júpiter y Saturno, generalmente, no siempre, va a estar retrógrado, pero generalmente va a estar, hay que ver los grados, ¿verdad? No, porque cuando digo a 7 espacios, pues va a estar retrógrado, pero va a haber un espacio superior en términos del trígono que no va a estar retrógrado, que va a estar estacionario, pero generalmente es un truco que todo el mundo sabe en términos de los planetas superiores en relación al Sol. En trígono los planetas son directos, con lo cual que un trígono exacto es aunque pongan una pequeña R en los programas informáticos, el planeta está detenido. O sea, está en una condición en la que puede recibir disposiciones. Es un detalle muy importante. Muy cierto. Porque los planetas retrógrados no pueden recibir disposición. Pueden recibir la naturaleza, se reciben en el planeta. Pero Albert, estamos hablando del Sol, no de planetas estacionarios, volviendo al tema central. No, eso tiene cierta importancia respecto a lo que quería mencionar acerca del Sol. O sea, el hecho, por ejemplo, de que cuando los planetas se encuentran bajo los rayos del Sol, se encuentran en su etapa infantil o en su etapa preinfantil, ¿vale? Correcto. Con lo cual, los planetas no están en condiciones de asumir ningún tipo de disposición, pero están bajo la tutela del Sol. Cierto. Entonces, bajo la tutela del Sol, en la etapa infantil, ¿de acuerdo? Hasta que el planeta se emancipa de los rayos solares, ¿de acuerdo? No recibe. ¿Por qué? Porque está bajo la tutela del padre, ¿de acuerdo? Está bajo la tutela del padre y sumergido en la sustancia de la madre. Veo. ¿Y qué tiene que ver eso? Un planeta sale. ¿Qué tiene que ver eso con el trígono otra vez? Tiene que ver, por ejemplo, cuando estábamos hablando del ciclo de Mercurio, estábamos hablando del ciclo de Venus respecto al Sol. Lo que se corresponde con el momento en el cual Mercurio se pone estacionario para ponerse directo saliendo de rayos, guarda una analogía con la condición del planeta en su primera estación. Y por lo tanto, planeta estacionario. Veo. Digamos que un planeta que está retrógrado entrando en rayos occidental como Mercurio estaría en unas condiciones análogas a las del trígono inferior. Veo. Y un planeta que se encuentra saliendo de rayos, ¿vale? Mercurio o Venus saliendo de rayos, se encontraría en unas condiciones análogas a las del trígono superior. Claro. Sus condiciones de lentitud determinan, o prácticamente estacionarios, los 2 puntos estacionarios de los planetas interiores. Veo, ya entiendo. De acuerdo, se corresponden con los está yuxtaponiendo lo que son los ciclos de los exteriores con los interiores. Ok, entiendo. Efectivamente. Le quería mencionar, o sea, también el Sol es muy importante para medir el tiempo y el ser humano ha escogido el Sol para medir el tiempo precisamente porque es el planeta que se mantiene más fijo en la eclíptica, ¿verdad? El Sol generalmente no tiene una latitud zodiacal o una latitud celeste, no está subiendo y bajando, aunque tengo entendido que sí sube y baja, pero bien poquito, son como unos segundos o unos minutos. En cambio, todos los planetas están subiendo y bajando en términos de latitud
zodiacal. Y esa constancia, esa lealtad, ese honor al camino, pues sigue ampliando los significantes astrológicos del Sol en relación a poder, en relación a una cabecilla, a nuestro espíritu, a nuestra constancia, a honorabilidad. Y también, para ir cerrando ya, el Sol rige un solo signo en la astrología tradicional. No sé si alguien se ha atrevido a decir que el Sol rige más de un signo, pero probablemente me imagino que en algún momento alguien se va a inventar algo así. Pero lo que quiero mencionar es que Seguro que sí. Leo es el Sol y Sol es Leo. El Sol o el Leo pertenece al Sol, mejor dicho, y Leo tiene características en la Védica de ser un lugar de palacios, también tiene unas características de ser lugares de difícil acceso, como selvas, como junglas, sitios alejados, no necesariamente montañas, eso sería más Aries desde el punto de vista védico, pero son sitios de difícil acceso, con mucha maleza, con mucha fauna, con mucha flora. ¿Qué podemos decir respecto a Leo? ¿Qué podemos decir respecto al Sol? Y a la misma vez, ¿qué podemos decir respecto al tema mundi? Porque eso es algo que todavía no hemos tocado, de cómo el Sol y también la Luna, pero más en relación más al Sol específicamente, cómo la posición del Sol en Leo y la Luna en Cáncer, secundariamente o primariamente según algunas personas, determinan cómo se dividen los signos en una carta entre los diferentes planetas que componen el gabinete estelar. Bueno, Leo es uno de los signos en los cuales no hay ningún otro planeta que le dispute el reinado del Sol. No ocurre lo mismo en Cáncer, en donde tenemos la exaltación de Júpiter, ¿no? Pero la relación entre Cáncer y Leo es una relación muy interesante, en el sentido de que encontramos que en el binomio de esos dos signos que tienen a dos signos que están en oposición regidos por Júpiter, que es el principio de la oscuridad, con lo cual conforman una estratigia ambos, tenemos los tres factores de los que estábamos hablando en el principio, ¿no? O sea, tenemos el factor solar, tenemos el factor lunar, tenemos el factor jupiteriano, es el factor generador, es el factor amplificador. Y por encima de todo, pues también pues vemos lo que representa el Leo como ese factor de extroversión, ese factor de dominancia, ¿de acuerdo? Se corresponde con su cualidad pasiva seca y ese factor de estabilidad, por encima de todo. O sea, el hecho de conformar un centro a través de esas cualidades expelentes o expansivas, explosivas, que tiene la luz solar. Entonces, dentro del tema mundi, en el tema mundi, pues el ascendente del tema mundi es Cáncer. Claro. Y tenemos a Aries significado como tenemos a Aries significado como medio cielo. Y claro, la exaltación del Sol en el medio cielo pues determina un factor importantísimo para entender la dinámica del tema mundi. Y por encima de todo, lo que está haciendo el tema mundi es explicando de una manera analógica todo lo que estábamos explicando en el primer momento acerca del principio metafísico del Sol, del efecto actualizador, de la Luna, como principio virtual o potencial, a partir del cual se expresa, pues, la manifestación feménica de la vida, ¿no? O sea, que eso está... Que los antiguos decían que el tema mundi era la carta del mundo, que era la carta claro, una carta, por otro lado, una carta del mundo es imposible, ¿no? Claro, es imposible. Una carta del mundo imposible por los ciclos sinódicos, precisamente. Claro. De todas maneras, Fírmico Materno hace hincapié en su tesis, que es donde aparece el tema mundi, ¿de acuerdo? Hace hincapié en el factor alegórico. O sea, que debemos entender el tema mundi como un factor alegórico. Definitivo. Y hay que ver que todos los planetas se encuentran en su exaltación. Esto hace alusión a las condiciones del reino, porque ya hablamos en la anterior charla, ¿de acuerdo? De que los lugares en donde los planetas se exaltan es donde tienen su reino, tienen su domicilio, tienen su reino, tienen el lugar en donde expresan mejor sus cualidades, ¿no? Entonces, por encima de todo, el Sol en Aries pues representa ese principio que nos hace suponer, que nos hace considerar los tropicalistas como nosotros, que el cero de Aries se corresponde a ese momento en concreto, ¿de acuerdo? Y que es el ciclo tropical, el ciclo que es ad hoc a las condiciones de las divinidades planetarias.
Veo. Desde el punto, Entonces, bueno, bueno, sí, sí, sí. y abundando más sobre Leo, características más básicas, más comunes. O sea, Leo es un signo de fuego, es un signo fijo. Desde el punto de vista védico, es un signo sátrico porque pertenece al Sol. Y a la misma vez es un signo kshatriya, ya que los signos de fuego son kshatriya. Los kshatriyas son básicamente los administradores, los soldados, aludiendo a esa característica de fuego dentro del Sol. Y a la misma vez, pues es una característica activa porque, aunque sea un signo fijo, es un signo masculino. Albert, ¿nos hace falta mencionar algo más acerca del Sol? ¿Alguna opinión, alguna idea adicional para abundar en este coloquio? Bueno, en realidad es lo que estábamos comentando antes. O sea, el Sol es hablar del zodiaco, el Sol es hablar de cualidades accidentales y de poder y de fuerza y de todos los factores que son relevantes en la construcción del esquema zodiacal. O sea, en sí mismo, el Sol es un tema inagotable. Cierto. Y por encima de todo, solamente hablar de ciclos sinódicos y de interpretación de los ciclos sinódicos en función de la importancia del Sol, pues, por eso se llaman ciclos zodiacos, por otro lado, claro, porque están performados por la figura jerárquica que establece todas las jerarquías dentro de la carta. Claro. Y a la También misma vez... hay otro factor muy importante a la hora de decir que todas las fuerzas planetarias son cualidades del Sol. Claro. O sea, por ejemplo, el Sol es el amor, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y ese amor se expresa en atracción a través de Venus. O sea, no es que el amor sea Venus o Venus sea la diosa del amor, ¿de acuerdo? Más que en la medida en que Venus es la diosa del Sol, ¿de acuerdo? Y por lo tanto representa ese principio de atracción al cual el Sol está abocado. Claro. Y en ese sentido, ella no es amor, sino que es aquello a lo que el amor se vierte. Claro. Y lo mismo pasa con Mercurio, que es la capacidad de adaptación del Sol, Júpiter, que es la generosidad o la abundancia del Sol, o Saturno, que es el principio regulador, el principio emasculador de la figura solar, claro, o Marte, que representa el principio expelente, ¿de acuerdo? O el principio violento que hay detrás de la compulsión solar, ¿no? El factor compulsivo solar. Y como usted dijo, el tema del Sol es un tema abundante, casi infinito, y por eso es que muchas veces astrológicamente se asocia con Dios, se asocia con el más allá, con principios metafísicos, principalmente porque es la estrella central. Y es muy curioso porque en la astrología védica es un término occidental que se inventó hace 40 años. O sea, el nombre para la astrología védica o la astrología de la India es Jyotisha, que es básicamente la ciencia de la luz. ¿Y de dónde sale la luz? La luz sale del Sol. Y si utilizamos claro, y si usamos la mecánica tolomaica que usted estaba mencionando, pues las estrellas fijas son básicamente reflejos del Sol, según esos preceptos. O sea, obviamente, pues la astrología védica no necesariamente plantea eso, pero lo que estoy mencionando es que todo se emana del Sol. La Jyotisha es el Sol. La luz que reflejan los planetas cuando los vemos en un telescopio o cuando los vemos con el ojo, es básicamente la luz del Sol rebotando sobre esos planetas, redirigiéndose a la Tierra, redirigiéndose hacia esta esfera sublunar en la cual nosotros cohabitamos y vivimos y experimentamos nuestros karmas y creamos karmas y así por el estilo. Y también es la importancia de la estrella desde un punto de vista astronómico. O sea, la gente no tiene noción de los espacios entre las estrellas. La estrella más cercana a nuestro Sol se llama Próxima Centauri. Tengo entendido, está a 4 años luz. Para aquellos que no sepan, eso es básicamente estar en una nave espacial viajando 4 años sin parar a la velocidad a que viaja la luz del Sol. Y entonces yo estaba haciendo unos experimentos en términos de distancia, midiendo en términos concretos cuál es la distancia entre esta estrella, Próxima Centauri, y el Sol, y estaban hablando de que literalmente si usted está en Madrid, por ejemplo, usted está en Barcelona, por ejemplo, si el Sol estuviese en Barcelona, Próxima Centauri estuviese más o menos en París, en términos de distancia. Es una cosa gigantesca. Y esa escala gigante es lo que encapsula la estrella central, que por si acaso es un planeta, y planeta sale del griego planetes, si no me equivoco, que significa errante. Por eso es que la Luna es un planeta, aunque sea un satélite. Por eso es que el Sol es un planeta, aunque sea una estrella, y así por el estilo. La magnanimidad del Sol es de tanta y tanta importancia que muchas veces pues pasa desapercibido. Y también se me ocurre esta idea de cómo la astrología en los últimos 100 años ha cambiado. El Novus Ordo
solaris de la astrología, en términos de cómo en los últimos 100 años se ha lamentablemente tergiversado el arte y la práctica astrológica a través de la astrología solar, que es el hijo de la tecnocracia y de los medios masivos y de los periódicos, que por si acaso el primer horóscopo fue creado en Gran Bretaña en los 30 para celebrar el nacimiento de la hermana de la reina Isabel, no me acuerdo el nombre, pero en esencia, para que las personas conozcan, o sea, lo que hizo la astrología solar en el siglo XX fue básicamente, tú sabes, básicamente obviar 1000 años de tradición y decir, no, lo más importante es el sol. ¿Y por qué surge la astrología solar en el siglo XX? Por dos razones principales. Número uno, como mencionamos anteriormente, el sol es fijo, el sol no falla, el sol en la eclíptica no cambia. Las rotaciones de los planetas son bien irregulares, por eso tenemos efemérides, o por eso el hombre tenía efemérides, las efemérides están en la computadora, pero el sol no falla. Y lo que hizo la tecnocracia, los medios masivos, es cómo podemos sacarle rentabilidad a la astrología. Pues vamos a crear este mecanismo donde vamos a crear horóscopos, donde la gente meramente va a ver su fecha de nacimiento del 21 al 21, pues está el signo, del 21 al 29 está el signo, pero como usted sabe y como yo sé y como los astrólogos que practican de manera seria saben, eso es básicamente una tergiversación, eso es básicamente es como no quiero decir malas palabras, pero es básicamente una tergiversación bastante radical de lo que es la astrología horoscópica. Y la segunda razón es porque también hubieron muchas leyes antiastrológicas, fortuna, adivino, donde uno no podía predecir el futuro y por ende pues las personas recayeron más en la extrapolación de significantes psicológicos de los pros y los contras de la persona. Pero tenemos que tener en mente que el sol fue intrínseco para este método moderno de hacer astrología. No sé si quieres decir algo al respecto, porque me surgió la idea y es muy importante. Bueno, hay que entender que desde la perspectiva de la astrología, incluso desde la perspectiva de la astrología moderna, donde tenemos el sol es donde está Dios, en nuestra carta. Es donde está Dios. El signo, y hasta cierto punto es donde está Dios, porque también desde la perspectiva judeocristiana, yo creo que también eso tuvo que ver mucho con la idea de la prevalencia del sol en esta reinterpretación de astrología moderna, en donde pues es el sol, él es el hijo de Dios. También están las alusiones astroteológicas de la idea de cómo Jesús es el sol y los 12 apóstoles son las 12 constelaciones, pero ya ese es otro tema para otro video, pero disculpe, continúe en términos de que estaba mencionando, perdone, disculpe que no, si lo que estás diciendo es buena parte de lo que yo pretendía abundar, ¿no? Hay que tener en cuenta que el signo donde se encuentra el sol es un espacio compuesto. ¿Sí? Tenemos 15 grados a un lado del sol, 15 grados a otro lado, con lo cual tenemos 30 grados en los cuales ahí no prolifera nada. Hay que tener en cuenta que el sol es un planeta maléfico por contacto y es un planeta maléfico por orbe. Y desde el punto de vista, védico, el sol es un maléfico medio. O sea, que muchas veces en la astrología helenística, como las luminarias los dejan como neutrales, pero usted tiene razón en asumir de que sí, de que es un planeta, pues no necesariamente maléfico, pero sí tiene características maléficas que afectan a los otros planetas significativamente. Es que es totalmente destructivo. Las peores condiciones de aflicción accidentales son las que propina el Sol a los planetas. O sea, realmente el vapuleo que representa el Sol en una genitura, ¿de acuerdo? Pues son de órdago. Hay que tener en cuenta que donde se encuentra el Sol se encuentra un factor intocable para la persona. ¿El factor qué? ¿El factor qué? Un factor intocable. Intocable, claro. Porque es el rey, porque es Dios, claro. Nosotros estamos colocando al sol en un signo, ¿de acuerdo? Todo lo que hay dentro de ese signo es como lo que cae bajo la copa de un enorme árbol en el centro de una llanura, ¿no? O sea, la sombra de ese árbol impide que cualquier cosa crezca a su alrededor. Y ese factor es un factor que hay que tener en cuenta, es que es un factor de silencio, es un factor de presencia. Donde nosotros tenemos al sol, tenemos ese nivel de descanso en el cual no debemos ser perturbados bajo ningún concepto. Lo habrás visto en multitud de genituras a la hora de interpretar el sol, ¿no? Es muchas veces el último factor que hay que tocar, porque de alguna forma el sol es aquella manifestación a través de las cualidades primarias del signo y a través de las cualidades accidentales de la casa que rige el sol, ¿vale?
Una carta diurna rige 2 signos, en realidad. Una carta diurna es regente por Triplicidad. exaltación y por triplicidad y por exaltación de Aries, ¿de acuerdo? Y por domicilio. Quiere decirse en una carta diurna es más fuerte el Sol en Aries que en Leo. Cierto. En Leo. Es vencedor por un mayor rango de dignidad en Aries que en Leo. ¿De acuerdo? O sea que el Sol es un factor espiritual de quietud, es un factor de preesencia, es un factor en el cual, ¿de acuerdo? Es muy difícil que proliferen significaciones a través de las cuales el individuo en su manifestación animal, me refiero a animal en el sentido aristotélico de la palabra, ¿no? O sea, para Aristóteles, animal es lo que anima a un ente, ¿de acuerdo? Es lo que da movimiento a los entes, lo que da movimiento, lo que hace a un ser vivo ser moviente, o sea, moverse por sí mismo, lo que hace a un ente de cualquier naturaleza, incluso un ente inerte o un ente no inerte, sino un ente no animal, ¿de acuerdo? O sea, ese principio energético, ¿vale? Que hace que se produzca movimiento, eso es lo que entendía Aristóteles por ánima, ¿no? Y ese factor es el que no sobrevive bajo las condiciones de exposición solar dentro del mismo signo. Pero por encima de todo, lo que vemos en la carta donde se encuentra el Sol es aquel lugar donde tenemos proyectada nuestra vitalidad. Claro. Nuestra vitalidad y donde tenemos proyectado la figura de Dios. Definitivo. O sea, yo lo tengo en la casa 9, por ejemplo. Yo lo tengo en casa 12, claro. Y ahí, pues, es donde uno pretende brillar, ¿de acuerdo? Claro. Y donde tengas Leo, también muy importante. Y donde tengas Aries, pues también es muy importante. Vas a saber qué querrá ese Sol y a qué programa obedecerá, ¿no? Definitivo. Y luego hay que tener en cuenta que la mayor parte de las cartas del Sol, ¿de acuerdo?, está en un signo en donde entrega su disposición a otro planeta. Claro. Entrega su naturaleza a otro planeta. Claro. En mi carta se le entrega a Saturno, nada más y nada menos. Definitivo. Y hay varias ideas que me gustaría tocar ahí. Usted mencionó la importancia del Sol en términos de nuestra vitalidad. Hay que recordar de que desde el punto de vista védico, el Sol es el Atma Karka natural, el significante Karka del corazón o del espíritu o del alma o de la conciencia individualizada, que sería el Atma, el Jivatma, que es básicamente la gotita individualizada del ser humano, que es parte del océano, que es Dios. Y ese es el Atma Karka natural, ¿verdad? El Atma Karka individual, específico por carta, pues depende de la longitud zodiacal del planeta con mayor longitud zodiacal en la carta, pero eso es otro tema para otro momento. Pero en esencia es un significante del ser. Y como usted mencionó, lo que se acerca al Sol se quema. Es como si fuera Dios, es como si fuera el intocable. Y yo estaba pensando en la película de Indiana Jones, The Raiders of the Lost Ark, no sé cómo le decían en español de España, pero era cuando en busca del arca perdida. En busca del arca perdida, cuando final... abren el arca, ¿no? Claro. Cuando abren el arca, ¿no? Y todos son arrasados por el ruaj, ¿de acuerdo? Exactamente. Y los que sobreviven son los que no ven, los que no interactúan con Dios. Y también a la misma vez, subsiguientemente en la cuarta película, que no fue muy buena, que fue la de los extraterrestres, también sucede lo mismo. Se mueren cuando ven al extraterrestre, cuando ven al alienígena. O sea, literalmente ese es el Sol. El Sol es todopoderoso, es omnipresente, es omnisciente, bueno, desde el punto de vista metafórico, obviamente. Y si se nos acercamos a él como mortales, nos vamos a quemar. Y eso es lo que sucede con todos los planetas en su ciclo, cuando entran en combustión, cuando entran pues en una situación bajo los rayos del Sol. La única excepción sería Cassini. Claro, hay diferentes definiciones de Cassini. Hay gente que dice 1 grado, hay gente que dice que son 17 minutos. 17 minutos. 17 minutos. O sea que depende, ¿verdad? Depende, esa conjunción es algo particular. Y para ir terminando, hemos mencionado mucho respecto al domicilio del Sol, hemos mencionado mucho respecto a la exaltación del Sol, pero no hemos hablado de la debilitación del Sol. Porque literalmente... muy interesante. El Sol, o sea, el Sol básicamente es nuestra constancia, es nuestra esencia, es nuestra honorabilidad, es nuestro espíritu, es lo que nosotros queremos hacer en la vida. Y el Sol, desde un punto de vista astrológico védico, por lo menos así como yo lo entiendo, se exalta y es exitoso en lugares donde él puede acatar su potestad, acatar su individualidad y ejercerla sobre el mundo de una manera automática, sencilla. Hay que recordar que el Sol es el rey. El Sol no hace, el Sol manda y todo ocurre mágicamente porque es todopoderoso y es Dios. Pero ¿qué sucede? El Sol cae, el Sol se
sitúa en una situación muy difícil cuando es todo lo contrario, cuando está en signos donde no puede acatar su potestad, donde hay inseguridad, donde tiene que escuchar a los demás para tomar decisiones, y eso ocurre mucho en Libra, en los signos de Venus desde la perspectiva védica, y hasta cierto punto también ocurre en los signos de Saturno. En signos de Venus nosotros nos dejamos llevar mucho por las opiniones de los demás, y los demás influyen a nuestra potestad, y eso es como si fuera un rey que no gobierna, sino que se deja gobernar por otras personas, específicamente por el concejal mundano, que sería Venus, una especie de, digamos, bueno, déjame pensar en una figura histórica, un primer ministro, que no necesariamente es una especie de figura católica, digamos, Cardinal Richelieu, no, estamos hablando más como una figura más secularizada, que está en una posición de poder, o a misma vez el Sol tiene problemas en Saturno, donde el Sol está en los aposentos del Shudra, del esclavo, del siervo, donde no necesariamente va a haber un problema de otras personas influyendo, sino que vamos a tener problemas de autoestima, de seguridad, de protección, y muchas veces pues está la idea de la depresión, de la idea de ser introvertido, pero también está la cuestión de sobrevalorar cuando estamos en Acuario y Capricornio. Pero volviendo al tema de Libra, ¿qué podemos hablar respecto a la debilitación del Sol y cómo esto afecta las cualidades intrínsecas de lo que usted estaba diciendo, de la vitalidad, de la esencia? Porque tengo entendido que si tenemos el Sol en Libra, pues ya hay un factor, que obviamente se tiene que ver en confluencia con otros factores dentro del punto de vista de astrología médica, de tener un cuerpo que quizás, tú sabes, quizás hay cuestiones de enfermedad, hay cuestiones de inconsistencia física. ¿Qué podemos hablar respecto a eso? Bueno, yo quisiera hacer una puntualización, o sea, un factor que bueno, introduce otro elemento nuevo, ¿no? O sea, donde tenemos al Sol en debilidad, y en general donde no se encuentra nada a gusto, es en signos húmedos. En signos donde la cualidad pasiva es cualidad pasiva. Desde el punto de vista aristotélico, claro, sí, sí. Todo claro, lo hay que entender que donde tenemos dos cualidades activas, que es la calidez y la frialdad, o lo cálido y lo frígido, ¿de acuerdo? Son contradictorias entre sí. Sin embargo, las cualidades pasivas son cualidades de transformación. De alguna manera, la humedad representa el que trata de prevalecer vinculándose, y la sequedad al que trata de vincularse prevaleciendo. Es un principio de transición, un principio de transformación, que cuando la cualidad activa le da lugar o cabida, ¿de acuerdo? Se ejecuta o se establece de una manera espontánea a través de ese principio de complementariedad que se establece en la transformación. Claro, el Sol como factor transformador, ¿de acuerdo? Tiende a buscar la imposición. De alguna manera se impone por su cualidad brillante, ¿de acuerdo? Y por lo tanto está mucho mejor en signos secos. Sin embargo, en signos húmedos, ¿de acuerdo? Como decía Masalá, o sea, la humedad es lentitud y la sequedad es rapidez, ¿vale? Pero, evidentemente, eso introduce un factor de parsimonia en el Sol que de alguna manera dificulta esa condición a través de la cual, por ejemplo, el ciclo sinódico, ¿de acuerdo? Es su velocidad la que encumbra a los planetas. ¿De acuerdo? Es la velocidad del Sol la que encumbra los planetas. Nosotros nos fijamos que el encumbramiento de los planetas, que está en relación con las características soberanas del Sol y la característica soberana de creadora de la vida que tiene la Luna, ¿de acuerdo? La diferenciación por sectas, eso se ve muy claramente, ¿de acuerdo? Son estos planetas rápidos los que determinan la jerarquía de los planetas en cuanto a su fuerza, ¿no? Se nos suele criticar, dentro del ámbito se nos suele criticar muy a menudo a los tradicionalistas cuando nosotros hablamos de los detrimentos de los planetas. Y se nos señala muchas veces, pues, planetas en detrimento, pues, muy marcados en cartas de celebridades, como por ejemplo Marte en Tauro Marte en Cáncer de Messi, o por ejemplo el Marte en Tauro de Cassius Clay, Muhammad Ali, el boxeador. Y nos dicen, bueno, wow, pues parece ser que no funciona, ¿no? Claro, hay que ver el rango que le otorga ese planeta al Sol en la carta. Por ejemplo, en la carta de Cassius Clay tenemos un Sol en exilio, tenemos un Sol en Acuario. Y tenemos una cuadratura, ¿de acuerdo? En el cual el Sol hace una cuadratura superior a Marte, con lo cual Marte se encuentra occidental, siendo un planeta nocturno, y además se encuentra en un ángulo. Bajo esas condiciones es un planeta
Con Se fuerza. encuentra en su luz, se encuentra en su dominio, se encuentra en la mejor etapa en cuanto a la manifestación de sus capacidades y encima se encuentra en angular. ¿Y en qué Entonces, casa su está? ¿En la fuerza 4? ¿En la 10? Dijo, ¿en qué casa está? pues en la 10, en la 10, Y desde el punto de sí, vista védico en la tiene... 10 por signos enteros. O Ya, sea, por signos enteros. claro, Hay claro. que, Desde el se punto de encuentra en la vista 9 bajo védico, otras condiciones que me gustaría ver cómo lo justifica, ¿de claro, acuerdo? desde el punto de Considera vista que védico, el planeta tiene fuerza de dirección, tiene Digbala ahí también. O sea que eso también es otro argumento para decir que el Marte tiene fuerza en esa carta. Pero continúe, disculpe. entonces, cuando nosotros estamos hablando de los detrimentos del Sol, estamos hablando, para empezar, de que estamos hablando de un signo equinoccial. Desde el punto de vista de la astrología tradicional no hablamos de signos cardinales. La cardinalidad se refiere a los ángulos terrestres, se refiere Claro. al ascendente, a medio cielo por antonomasia. Los árabes también los llaman estacas, ¿de acuerdo? Exacto, las Entonces estacas, tenemos, exacto. Sí, 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 sí. claro, las estacas de la jaima, o sea, lo que Las sostiene tiendas de la campaña. tienda de campaña, ¿no? Claro. O sea, entonces, yo tengo, por ejemplo, un signo cardinal fijo. ¿Por qué? De un ascendente fijo, tengo un ascendente en Tauro, tengo un signo cardinal fijo. Entonces, ellos establecen los signos tropicales siendo tan importantes, marcando dos diferencias, ¿no? O sea, los signos equinocciales, ¿de acuerdo? Y los signos solsticiales. Y se refieren a ellos como móviles o signos trópicos. Entonces, Libra es un signo tropical. Es un signo en ese sentido móvil. Y es un signo equinoccial. Ahora bien, es un signo equinoccial en el cual, ¿de acuerdo?, las horas de luz disminuyen, mientras que en el otro signo equinoccial, ¿de acuerdo?, la luz aumenta. Los planetas se encuentran en aumento de luz. Si colocamos al Sol, ¿de acuerdo?, en la condición de medio de cielo, si lo que estamos evaluando es lo que es. Con lo cual, en ese aspecto estamos hablando de la decadencia de las horas solares. Y en ese sentido es porque nosotros encontramos ahí al Sol, que aparte tiene que hacer una concesión, ¿de acuerdo?, a la gente de su signo, que es lo que comentaba el otro día. O sea, Saturno es el planeta más fuerte en la carta diurna, En ¿de Libra. acuerdo? En 22 de los 30 grados. Solamente tiene 8 grados en los cuales Venus le puede disputar la partida. Entonces, Libra es un signo muy saturnino, muy saturnino. Y vemos que el Sol, donde manda Saturno, ¿de acuerdo?, está a disposición, como tú decías, de la plebe. Está a disposición de la plebe. Ahora bien, no es lo mismo la plebe acuariana, ¿de acuerdo?, que la plebe capricorniana. En Eso es ese cierto, sentido, eso es cierto. no es lo mismo y además conviene hacer una reivindicación de ese papel, porque estamos hablando de la humedad, de Acuario frente a la sequedad, ¿de acuerdo?, que abona esa cardinalidad tan intensa que tiene Capricornio, con lo cual Capricornio no es para nada un signo desfavorable al Sol, a pesar de que el Sol se encuentre peregrino ahí. Y a pesar de que sea un signo de ascensión torcida, que tampoco le gusta al Sol los signos de ascensión torcida. Ya hemos hablado de que los signos de ascensión torcida se corresponderían con la dignidad por término de la Luna, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esas condiciones tenemos que Libra es un signo equinoccial, es un signo equinoccial de decadencia, se corresponde con el inicio del otoño, ¿vale? En el que el Sol entra en su etapa de decadencia antes de llegar a su nivel más bajo, a partir del cual va a rebotar para cambiar de dirección e iniciar el ciclo solsticial correspondiente. Claro, Con lo cual, comienza el tenemos al rumbo hacia Sol el en la sur. mitad de su latitud, pero se correspondería como si estuviera, si tuviera declinación, se correspondería con el nodo descendente del planeta en su ciclo. Con lo cual es un factor de estrés, es un factor de detrimento, es un factor de caída, ¿de acuerdo? Y aunque no tengamos las condiciones que se dan de detenerse el Sol en el cielo como se detiene durante prácticamente 3 días, ¿de acuerdo?, en los solsticios, que también es una condición crítica para el Sol, ¿de acuerdo? En Libra y en Aries tenemos un factor ascendente y un factor descendente. Los equinoccios, Con lo cual, claro. si tú, por ejemplo, traduces del inglés, ellos llaman cuando un planeta, literalmente, cuando un planeta se encuentra en su humillación, dicen que está en otoño, ¿no? O
está en otoño. La traducción literal sería está en otoño, ¿de acuerdo? O está En decayendo, primavera. ¿de acuerdo? Ok, exacto. Sí, no, y en primavera sería un planeta en exaltación. Un Claro. planeta en Sol. exaltación se encuentra en su primavera, mientras que Ah, ya, haciendo alusión. Ok, ahora entendí. Claro, claro. los planetas en humillación se encuentran en otoño, ¿de acuerdo? Y el Sol se encuentra precisamente en el que el Sol inicia el otoño en Libra. Claro. Y luego también hay que ver que señala el final, señala el principio de la vía combusta para la Luna. Claro. Bueno. La vía combusta es, como si dijéramos, el infierno en el ciclo tropical. Claro, que es de Libra a Escorpio. ¿Dónde es la cicla combusta? De 19, de la humillación del Sol a la humillación de la Luna. Exacto, que es desde Es 3 como grados si de Escorpio, dijéramos, perdón, desde 19 es en tropical, ¿verdad? Disculpen, en el helenístico es 19 grados, 11 grados. 19, ¿Dónde es que 19, 19 libras? 19, desde 19 libras A 3 Escorpio. Escorpio. Ok. Y cuando estamos hablando en términos de calcular el Cocodén, ¿de acuerdo? El Ojile, ¿vale? La Luna solamente tiene un tramo de caída desde el 19 de Libra hasta el 3 de Escorpio. Y luego todo el signo de Escorpio es como si estuviera en exilio. Y por ejemplo, el Sol tiene su caída desde, creo recordar, el grado 11 al grado 22 de Libra. Al grado 22 de Libra. El resto del signo de Libra es como si el Sol se encontrara en exilio. O sea, como si el Sol se encontrara en la casa opuesta a la que rige dentro de la casta. Veo. Bueno, Albert, ¿hay algo más que queramos decir del Sol? Yo creo que hemos abundado bastante respecto a estos significantes. Yo creo que las personas pueden sacar bastante de este coloquio. ¿Iba a decir, disculpe? Bueno, que esto ha sido como una especie de salpicón, ¿no? Cosas que comprábamos cuando éramos pequeños, claro. en donde hay pues, un poco de cacahuetes, un poco de almendras, un poco de altramuces, un poco de todo, ¿no? Sí. Un popurrí de nueces. Un popurrí, sí. Pero muchas gracias, Albert. ¿Qué iba a decir? Disculpe. No, eso. Eso, Okay. que espero que haya resultado de utilidad, pero por encima, como decía Super Ratón, no olviden vitaminarse y mineralizarse. Claro. O sea, no olviden, ¿de acuerdo?, leer acerca de todas estas cosas, abundar en las que más les hayan resonado, porque si les han resonado es porque es algo débil en el proceso de formación astrológico. Abunden, lean y persigan la verdad, porque perseguir la verdad es perseguir la estela del Sol. Claro. Y definitivamente esto es una muy buena introducción para aquellos que quieran conocer más acerca del Sol, a quien yo llamo la gloria magnánima, literalmente porque es lo más cercano a Dios, es lo más fijo, nunca falla, va a anochecer, sabemos que va a amanecer 2 horas después, sabemos que el Sol nunca falla. Muchas gracias, Albert. Para aquellos que quieran contactar a Albert, aquí abajo le dejo los enlaces a su escuela astrológica, Logos Astrológicos, localizada en Barcelona, y también tienen muchos cursos y muchas ofertas por internet. Cualquier duda, cualquier pregunta, en confianza lo pueden contactar a él. Y nada, Albert, nos vemos en la próxima entonces. Pues sí, pues un placer. La próxima semana, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Nos vemos en la próxima. Un placer. Chao, chao. Chao.